Empezamos, si os parece. Último Consejo de Gobierno del año. Como se os va a enviar luego la reseña, veréis que hay multitud de asuntos. Yo por eso destaco solamente lo que hemos podido destacar de la cantidad de acuerdos que se han tomado en el Consejo de Gobierno. En materia de educación, hemos aprobado un importantísimo paquete de inversiones en materia de infraestructura educativa, más de 17 millones de euros para actuaciones en Barbaño, en Perales del Puerto, en Quintana de la Serena, en Miajada, en Moraleja, en Zafra y en Valverde del Fresno. La mayoría de ellos colegios nuevos. En educación y empleo también hemos aprobado el programa de activación del empleo local. Es el programa que sustituye al antiguo plan de empleo social, que tiene una característica fundamental y son programas a tiempo completo por un año y de más calidad y menos precariedad que eran los programas del antiguo plan de empleo social. Son 24 millones de euros cofinanciados por las 2 diputaciones provinciales y la propia Junta de Extremadura. Hemos aprobado la oferta pública de empleo de la Junta para el año próximo, que incorpora o que incluye tanto Administración General como docentes y el Servicio Extremeño de Salud. Contempla en total 1.270 plazas, de las cuales 1.195 son turno libre y 75 son de promoción interna. Les digo que si queréis más información, luego se os facilita, ¿no? Son de Administración General 378, de Educación 381 y de Sanidad 511. Y son consecuencia de los acuerdos de mesa sectorial de 25 de julio en el caso de Educación, de 5 de diciembre en el caso, de Administración General, de 5 de diciembre en el caso de Educación o del 7 de marzo en el caso del Servicio Extremeño de Salud. En Agricultura hemos aprobado el decreto de fomento de la contratación de seguros combinados agrarios y su convocatoria para el año 2020 por valor de 8 millones de euros, ¿no? Quiero destacar el esfuerzo que seguimos manteniendo por intentar aportar a la agricultura y a la ganadería extremeña seguridad en tiempos como estamos viviendo, pues complejos para el campo como consecuencia de la evolución climatológica. En materia de transición ecológica y de infraestructuras hidráulicas, hay un paquete también importante de inversiones para la contratación de obras de mejora de abastecimiento y saneamiento en las localidades de Deleitosa, Aceuche y Logrosán, por valor de casi 6 millones de euros, 5.757.000, ¿no? Y también hemos aprobado la asistencia para el mantenimiento y conservación de las presas y embalses de Extremadura con un importe de 1.866.000 euros. Ya digo que el resto de las medidas del Consejo os las pasarán en la reseña, ¿no? Es tiempo también de hacer balance después de un año en el que ha habido elementos muy positivos y ha habido también elementos negativos. A mi juicio, el más negativo de todos es que estemos sin gobierno. Creo que volveríamos o deberíamos volver a insistir en una realidad cada día más decepcionante para muchos ciudadanos. Yo creo que con todo lo que está ocurriendo gana ese espacio político que se está produciendo en España, que son los que votan contra, que no votan a favor sino contra. Cada día hay más gente que vota contra porque cada día tiene más razones para votar contra. Porque cuando se vota a favor resulta que eso no tiene consecuencias, ¿no? Por eso yo sigo insistiendo, y una vez más, y lo repito, hay opciones para que el independentismo sea irrelevante en España. Las hay. Bastaría con que se permitiera que hubiera gobierno por parte de los no independentistas y a partir del minuto 1 dialogar para intentar sacar hacia adelante las leyes y las medidas necesarias, ¿no? Y si no se hace, llego a la conclusión de que es porque importa bastante más el futuro electoral de algunos que el futuro del país. Y le preocupa más su futuro a algunos que el futuro de nuestro querido país, ¿no? Por eso, en estos tiempos tan
llenos de incertidumbre, hay posibilidad de añadir certidumbres, evitando que el independentismo sea relevante en España. Las hay. Y eso debería ser ahora lo fundamental, lo esencial, que el independentismo sea irrelevante en España. Eso debería ser lo esencial para nosotros y para los demás. Pero para eso hace falta que alguien dé un paso. Y ese paso significa llegar y anunciar que para que el independentismo no sea relevante en España, se facilita la formación de gobierno. Y a partir del día siguiente, que cada uno se busque las mayorías, intentando sacar adelante presupuestos y leyes, ¿no? Por eso digo que esto es algo que este año aparece como el elemento negativo. Un país donde un gobierno en funciones no puede aprobar cosas que son esencialmente para los ciudadanos de ese país. Así que si no pueden subir las pensiones, si no pueden subir el salario de los empleados públicos, si no puede subir el salario mínimo, esto tiene responsable, que es la política española en estos momentos, y la incapacidad de algunos de permitir que haya gobierno. Por esa razón yo creo que es absolutamente esencial. Como contraposición a eso, elemento positivo, que los extremeños y extremeñas dotaron a Extremadura de una enorme estabilidad política, a lo que cada día le otorgo más importancia y más valor. Toda esa gente que con su voto fue capaz de que aquí podremos acertar o equivocarnos, pero estamos gobernando. En el Parlamento podremos aprobar leyes mejores o peores, pero estamos legislando. Se podrá controlar peor o mejor al Gobierno, pero se está controlando. Y esa es la razón por la que pongo en valor, como hecho muy positivo, la visión que tuvieron los extremeños y extremeñas el pasado mes de mayo, cuando permitieron que en el minuto 1 hubiera Gobierno y en el minuto 2 se pudiera estar actuando desde la normalidad democrática, ¿no? En esos elementos positivos de este año, yo destaco por lo que significa o por lo que ha significado para nosotros los últimos años la vergüenza del tren. Pues destaco el avance en las inversiones en materia ferroviaria. Algún medio se hacía eco en estos días, pues ya está la catenaria, ya está la electrificación montándose, lo cual pone de manifiesto que la plataforma ya está terminada en mucho de su recorrido y que muy probablemente a final del año que viene, tal como se anunció, pues vaya a estar terminada la obra en el tramo extremeño Badajoz-Plasencia y pueda ser una realidad en los primeros meses del año siguiente, ¿no? El esfuerzo inversor que ha habido este año es una buena noticia para Extremadura, como lo es también el hecho de que se desbloqueara la inversión en la autovía Cáceres-Badajoz y pueda ser en estos momentos ya una realidad que comienza su andadura para que en unos años podamos tener también disponible esa importante infraestructura para nuestra región. Van, yo creo que razonablemente bien los proyectos turísticos en los que estamos trabajando. Las cifras, cuando las tengamos el resumen del año, van a ser necesariamente buenas, porque lo han sido hasta ahora en la evolución que ha tenido en todos estos meses, y cada día estaremos más cerca pues, de los 30.000 empleos, cada día estaremos más cerca del 8% del PIB y cada día estaremos más cerca de los 2,5 millones de viajeros, que eran los compromisos que teníamos adquiridos para esta legislatura, ¿no? El empleo, ya veremos la EPA del cuarto trimestre cuando salga, el empleo tiene una evolución inferior a la del año anterior, que creo, y no quiero eludir responsabilidades, que tiene que ver mucho también con que ha sido un año excesivamente dedicado a lo que son elecciones, y eso ha provocado que determinados proyectos todavía no hayan podido iniciarse, y desde luego yo estoy convencido que cuando en los próximos meses muchos de ellos, o algunos de ellos, empiecen a conformarse, pues las cifras del próximo año serán mejores que las de este año, ¿no? No obstante, siendo cifras siempre positivas, puesto que cuando ves el balance de los últimos 5 años hay 50.000 parados menos que los que había entonces, pero la evolución no ha sido tan buena como había sido en el año anterior, a espera de lo que nos dé la EPA del cuarto trimestre cuando tengamos conocimiento de ella a lo largo del mes de enero, ¿no? Y luego están las pequeñas cosas de la política que son las más grandes. Esta noche se ha completado el trasplante número 70. Ese que consigue, que lo consigue la mejor sanidad del mundo, que es la que tenemos en España y de la que nos sentimos tan orgullosos. ¿Podemos fallar algunas veces en lo cotidiano? Sin duda, porque es un sistema universal, gratuito y de demanda ilimitada. Pero que
¿Se es capaz de salvar 60 proyectos de vida que hace 20 años hubieran fallecido? También. 31 hepáticos y 39 renales. Y destaco además que 3 de ellos de donantes vivos, que era algo que si a mí me lo dicen hace 15 años, cuando entre todos parimos el Servicio Extremeño de Salud, pues hubiera pensado que era un sueño de una noche de verano. Pues hoy es una realidad, que son esas pequeñas cosas de la política que son las que la hacen a la política grande, porque la sanidad también es política. Y que hayamos sido capaces de, teniendo menos niños, tener más docentes, son las pequeñas cosas de la política que hacen a la política grande y al servicio de la ciudadanía. Que cuando uno va a un pueblo pequeñito y ves que ha disminuido el número de niños pero ha aumentado el número de maestros, esa es la política con mayúscula. No la de los desencuentros, sino la de la concordia de la que hablaba el jefe del Estado el otro día y de cuyo discurso yo me siento tan cercano. Por cierto, defiendo y defenderé siempre al jefe del Estado, porque la monarquía parlamentaria la decidimos entre todos los españoles. Que hay alguna gente que se pone de lado y mira, no, yo no tengo nada que ver con esto. No, fue una decisión que los españoles tomamos, todos los españoles, muchos de ellos republicanos, que sentíamos las ideas republicanas, pero que entendíamos que era la mejor solución para España y sigue siendo hoy la mejor solución para España. Por eso, a los que lo insultan, hay que decirle que como el rey no se puede defender, lo estamos defendiendo los demás. Y los que solo saben insultar, que no tendrá efecto ninguno su insulto ni sus descalificaciones. Porque me siento firmemente comprometido con la defensa de la institución que ha permitido 40 años de paz y de democracia en nuestro país. Y al final pensamos que como es rey, ¿qué más da que lo insulte? Nos están insultando a todos. Cuando se insulta al rey de España, nos están insultando a todos. Y lo dice un ciudadano que es republicano. Pero es así. Fue la decisión que decidimos los españoles y la tenemos que defender, pero siendo consecuentes. Y cuando el señor Rufián falta al respeto al jefe del Estado, nos lo está faltando a todos. Y termino. Yo espero y deseo que el año que viene sea un gran año para Extremadura. Lo espero, lo deseo y estoy convencido de ello. Que si ese Gobierno es capaz de poner en marcha de inicio el mecanismo de revisión de la financiación autonómica, será bueno para Extremadura, porque si no es bueno para Extremadura, no será, y eso lo sabe el Gobierno de España y el Sun Sun Corda, que nosotros no vamos a permitir que se apruebe ningún modelo de financiación para nuestra tierra que no sea positivo para nuestra tierra. Y para eso vuelvo a decirle bien alto y bien claro que antes de nada hay que hablar de sanidad, que la sanidad en España se puede deteriorar si permitimos que haya más tiempo con una infrafinanciación, que en estos momentos está por encima del medio punto. Una financiación mínima del 6,5% de la sanidad pública en España es imprescindible. Y cuando acabe el año, muy probablemente no lleguemos ni al 6. Me parece que os he dado este dato con anterioridad, pero os lo doy ahora. Cuando iniciamos esta travesía de lo que ha representado el Servicio Extremeño de Salud, el gasto de medicamentos era el 25% del total, ahora es el 50%. Cuando iniciamos esta travesía, la mayor parte del gasto sanitario estaba en la receta, en los centros de salud. Ahora está en los hospitales, en los medicamentos de última generación. Y hay que pagarlo. Y además hay que decirlo que hay que pagarlo porque ahora estamos teniendo que acudir a déficit para poder pagar la sanidad. Y esto es algo que nadie desea ni nadie quiere, ¿no? Y digo también, y por último, el hecho de tener en estos momentos en Extremadura despejado el horizonte político, el hecho de haber estabilidad política, el hecho de que se aprueban las leyes, de que se aprueban las normas, el hecho de que además se hace desde el diálogo, el hecho de que además se hace desde la búsqueda de los consensos, el hecho de que yo tenga tan claro que los países que tienen más futuro son aquellos que practican la concordia y no la discordia, me hace pensar que va a ser un buen año. Porque algunos de los proyectos que tenemos entre manos están o han estado parados como consecuencia de la inacción de la política nacional, que espero que estos se desbloqueen
en la medida en la que ese proceso entre en marcha, ¿no? Y luego pues, tenemos que valorar que va a ser el año en el que, cuando llegue el horizonte del verano, pues tendremos en Extremadura un plan de energía y clima, tendremos un acuerdo de estrategia de digitalización, tendremos un plan contra la despoblación y el reto demográfico, tendremos una actualización del plan de vivienda, tendremos una concreción en materia de infraestructuras, tendremos un plan de la ciencia, tendremos mejora en la agilidad de los procesos administrativos, tendremos un plan de movilidad, es decir, tenemos todo aquello en lo que estamos trabajando y que a lo largo de los próximos meses y a lo largo del año que viene será una realidad y que es nuestra hoja de ruta. Nosotros, como somos extremeños, tenemos la suerte de podernos dedicar a gobernar, porque los ciudadanos de esta tierra decidieron que ese era el mejor empeño que podíamos hacer. Si en vez de dedicar nuestro tiempo a perderlo en energías inútiles, pues dijo, pónganse ustedes a gobernar. Y provocó y produjo estabilidad política, que es un valor en alza, ¿no? Y la mejor manera de combatir esa fuerza mayoritaria que se está conformando en nuestro país, que es la de los que votan contra, que son capaces de votar contra sin ninguna cuestión que tenga que ver con la ideología, ni con los proyectos de igualdad ni de solidaridad, sino que tiene que ver con el cabreo y el enfado, que hay que entender. Y la mejor manera de combatirlo es gobernando, y gobernando bien, y haciendo de la política una noble tarea a la que merece la pena dedicarse. ¿Preguntas? Sí, presidente, buenos días. En cuanto a uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre los seguros agrarios, has dicho que son 8 millones de euros. No me quiero equivocar, pero creo que fue la UPA la semana pasada, denunció un recorte de 1 millón y pico de euros en los seguros agrarios para los presupuestos del año que viene. Con este acuerdo, evidentemente, no es así, ¿no? No, lo que hacemos es ajustarlo a las previsiones que tenemos de necesidad, pero vamos, digo, hoy hacen balance otros. Yo sé que no nos van a tocar las palmas, pero hemos duplicado el dinero de los seguros agrarios. Cada uno que se aplique a su balance, ¿no? Pero, ya digo, yo no soy autocomplaciente nunca, pero lo que sí tengo que reconocer es que hemos hecho un gran esfuerzo para intentar proteger el mundo del campo, ¿no? Como lo estamos haciendo a la hora de pagar. No vivimos en una tesorería boyante, os lo puedo asegurar. Hemos pagado toda la PAC, vamos a pagar las ayudas agroambientales, hemos pagado las ayudas al pago verde, el pago básico. Hemos hecho un verdadero esfuerzo, que os puedo asegurar que es un esfuerzo, ¿eh? Porque no tenemos una tesorería boyante, que nos sobre. Tenemos que hacer cuentas, como hacen muchas familias extremeñas también, para poder llegar a final de mes, ¿no? Sí, y precisamente sobre el campo, uno de los problemas que todos esos balances tienen en común es precisamente el problema de precios. Sin ir más lejos, esta mañana se estaba hablando de que se estaba pagando entre 1,50 € y 1,90 € el kilo para el aceite y en los supermercados está a 4 € el litro de aceite. Entonces, entre 2020 también está ese objetivo de hacer viable el sector primario en Extremadura. Sin duda, y yo creo que debería ser uno de los objetivos esenciales que el nuevo Gobierno tenga, ¿no? Trabajar para que desde la Unión Europea se valore el esfuerzo de los productores españoles y del resto de la Unión Europea para poderlos hacer competitivos en el mundo, ¿no? Hay otra parte que es fruto de la evolución del mercado, ¿no? Pero también es verdad que o los protegen o los protegemos desde las instituciones y, desde luego, y además se lo manifesté así en alguna de las reuniones que tuve con la portavoz de Podemos, cualquier cosa más que podamos hacer, yo abro la puerta para que la podamos hacer. Si vemos otras iniciativas que se estén haciendo en otros sitios, en otros lugares, que se piensa que pueden ser positivas, yo estoy dispuesto a que las hagamos, ¿no? Sí, presidente. Usted nos ha cansado de repetir que todavía hay posibilidades, todavía se puede conseguir que el independentismo sea irrelevante, pero todo parece indicar que no le van a hacer mucho caso. ¿Cómo lo ve usted? Yo digo aquello de lo que estoy absolutamente convencido. Y además lo voy a decir incluso después de que haya acuerdo, si lo hubiera. Un acuerdo con aquellos que no tienen un proyecto de país ni siquiera parecido al nuestro
es el único posible, pero no es el mejor, bajo ningún concepto. Y eso ocurre porque hay gente que está pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. UGT que un centenar de trabajadores aproximadamente de la Administración General de la Junta no han cobrado la paga extra de Navidad. Hoy en Twitter un trabajador de ellos nos pide que por favor le preguntemos cómo se va a solventar esa situación. Intentando solventarlo a machamartillo. Son 173 incidencias en 50.000 nóminas, que incluyen extras, atrasos, carrera profesional, incapacidades temporales. Es decir, tiene una altísima complejidad. Entonces yo lo que espero y quiero y deseo es que cuanto antes se arregle mejor, pero son 173 incidencias en 50.000 nóminas, que me pongo en el pellejo de ellos. Y si yo estuviera en su pellejo estaría muy cabreado. Pero espero que ellos se pongan en el mío y sepan que lo vamos a hacer y arreglar cuanto antes. Lo que ocurre es que no creáis que estas cosas son sencillas, porque cuando no se ha podido es porque ha habido incidencias que hay que corregir. Esto no es una caja que nosotros cogemos el dinero y pagamos a quien nos parece, ¿no? Tiene que haber una documentación, tiene que haber un sustrato, tiene que haber unas comprobaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que lo siento en el alma, de verdad, y le pido disculpas, además, a la gente que le haya podido ocurrir esto, ¿no? Y que cuanto antes lo solventemos mejor, ¿no? Y buenas tardes. A la 1 se reúne el Consejo de Capitalidad de Mérida. No sé si nos puede adelantar algo de esa reunión. Hombre, por respeto al propio Consejo, pues no quiero adelantar los contenidos, pero vamos, forma parte de los compromisos que hay en la Ley de Capitalidad. Analizaremos la evolución de los que hemos tenido hasta ahora y cuáles adquirimos de cara al futuro, ¿no? El alcalde ya nos ha hecho llegar, en la reunión que yo tuve con él, cuáles son sus prioridades y espero que les podamos dar cumplimiento. Sí, ha dicho en su discurso que uno de los grandes logros es la inversión en tren que se viene produciendo, sobre todo este año pasado. Respecto a transporte, todos los inviernos o cuando llega estas fechas tenemos el problema del aeropuerto. Tenemos ya vuelos a un precio razonable, pero muchos no pueden salir por el problema de las nieblas por una simple cuestión de ubicación. ¿Eso tiene solución a medio o largo plazo? Quiero decir, desde la Junta ya sabemos que no es su gestión directa, pero... Este año habrá muchísimos menos que el año anterior. Muchas menos incidencias y anulaciones, porque algo ya se ha hecho, ¿no? De todas maneras, no os quiero, porque somos gente que, como yo soy el teléfono al que la gente llama cuando comunica al 112, es que a mí me llaman algunos pasajeros directamente cuando están allí en el aeropuerto esperando, porque aquí, como somos pequeños, tenemos mucha relación y nos enteramos de todo. Anulaciones por niebla hay en todos los aeropuertos del mundo. Lo que pasa es que no es noticia. Entiendo que aquí sea noticia, porque esto es más pequeñito, porque lo hemos pasado muy mal con el transporte, porque hemos tenido que estar sin transporte aéreo mucho tiempo, ¿no? Pero yo confío que se vaya minimizando y desde luego será a lo largo de los 365 días del año algo que ocurra en no más de 7, 8 o 10 días. Que lo que sí habría que intentar ver es, oye, si esto es algo que se repite desde la Mártir hasta finales o mediados de enero, vamos a ver si podríamos a lo mejor durante ese tiempo intentar cambiar horario para que salgan a horas en las que la niebla haya levantado. Pero la política es el arte de lo posible y lo que sí puedo aseguraros es que nos preocupa a todos, me preocupa a mí, le preocupa al aeropuerto, le preocupa a ENA, le preocupa a la empresa, pero todo menos poner en peligro la vida de la gente, ¿no? Y también le quería preguntar, ha hecho referencia a una serie de proyectos que mejorarían el empleo si hubiera gobierno nacional. Pongámonos en el caso de que en las próximas semanas hay gobierno nacional. También sería muy complicado el día a día de ese gobierno como para, vamos a decir, que esos proyectos dependan de ese gobierno nacional. Mira, hay tangibles e intangibles. O sea, hay razones objetivas por lo que eso sería así. Y es que muchos proyectos están en estos momentos pendientes de decisiones del Consejo de Ministros, de modificaciones legales, de modificaciones legislativas, de aprobaciones de decretos. Pero luego hay un intangible, que es la confianza. Yo estaba ayer con una empresa, para poneros un ejemplo que podamos entender. Una empresa, una multinacional que te dice, tengo una serie de proyectos, pero los tengo inmovilizados porque su matriz, que está fuera de España, no le permite llevar a cabo esa inversión mientras no haya gobierno.
porque entienden que estamos en una situación de incertidumbre. Y el dinero es cobarde, porque el dinero tiene dueño. Y entonces, por eso creo yo que además a nosotros en los próximos años nos va a ir mejor. Porque la inversión, el capital busca estabilidad. Busca otras cosas, estabilidad sobre todo y por encima de todo, ¿no? Fiabilidad y seguridad. Y eso lo da cuando haya un gobierno. Y si ese gobierno cuando llega empieza a tomar decisiones que la gente las relaciona con sus vidas, pues irá mejor. Pero todo menos esta situación que tenemos que parece una... Me decía lo de una persona, lo decía con cierta razón, oye, llevamos un año. ¿Que vamos a tomar las uvas en la carrera de San Jerónimo? Después de un año. O de 3. O de 4. Que toda esta historia empezó en el 2015, que fue cuando se hicieron las primeras elecciones de aquel momento. Y luego porque es una anomalía total y absoluta que el gobierno, que el país, que España, esté todavía con los presupuestos de Montoro. Es una anomalía. Los presupuestos no son un catálogo de números. Es la política, en mayúsculas, convertida en números. ¿Más cositas? Muy bien, muchas gracias.